Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos tiene a todos con el alma en un puño y la intriga a flor de piel. Hablamos de esos rumores, de esas miradas, de esa química que trasciende la pantalla y que ha hecho que dos de los nombres más brillantes del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir, se conviertan en el foco de atención de miles de fans en todo el mundo. ¿Será que el amor que vimos en Erkenci se ha trasladado a la vida real? Vamos a desgranar todo lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que esperamos con la mayor ilusión. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante aventura, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Únete a esta gran familia de apasionados por las series turcas. Ya sabemos que Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que resuenan con fuerza. Sus carreras individuales han sido meteóricas, pero fue su participación en Erkenci o El pájaro soñador como muchos la conocemos, la que los catapultó a la fama internacional y sobre todo, la que creó una conexión tan poderosa entre ellos que los fans, incluidos nosotros, no pudimos evitar soñar con que esa magia fuera más allá de las cámaras. ¿Quién podría olvidar a Can Divit y Sanem, a esa pareja que nos hizo suspirar con cada mirada, con cada roce, con cada argumento? La química entre Can y Demet en Erkenci era simplemente eléctrica. No era solo actuación, se sentía real, palpable. Cada gesto, cada sonrisa, cada escena romántica estaba cargada de una intensidad que dejaba al espectador completamente enganchado. Y eso, amigos míos, es un talento muy, muy raro y especial. Pero, ¿qué pasa cuando esa química se convierte en la semilla de algo más? Los rumores comenzaron casi al mismo tiempo que la serie ganaba popularidad. Pequeños detalles, interacciones en redes sociales, coincidencias en eventos, todo alimentaba la especulación. Los fans, con esa aguda capacidad de observación que nos caracteriza, empezaron a notar que su relación profesional parecía ir un paso más allá. Comentarios cariñosos en Instagram, me gusta mutuos y lo más importante, las entrevistas donde ambos hablaban el uno del otro con una admiración y un cariño que sonaban muy genuinos. Demet, por ejemplo, solía describir a Can como un profesional dedicado y una persona divertida, mientras que Can hablaba de la increíble conexión que tenía con ella en el set y de lo fácil que era trabajar juntos. Recuerdo una entrevista en particular donde Can Yaman describió a Demet Özdemir como una actriz muy talentosa y una compañera de escena maravillosa. Dijo que ella tenía una luz especial y que trabajar con ella hacía que cada día en el rodaje fuera un placer. Y Demet, a su vez, comentaba que Can tenía una energía increíble y que juntos lograban crear momentos mágicos para la serie. Estas declaraciones, aunque a veces pueden ser interpretadas como cumplidos profesionales, cuando provienen de dos personas que comparten tantas horas de rodaje y que proyectan tanta química en pantalla, inevitablemente hacen que uno se pregunte, ¿hay algo más? Y es que no podemos negar la fuerza de la intuición de los fans. Hemos visto a muchas parejas que surgieron de rodajes de series, y a menudo, los seguidores son los primeros en percibir esa chispa especial. En el caso de Can y Demet, esa chispa era tan brillante que era imposible ignorarla. Además, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de teorías y esperanzas. Cada foto que compartían, cada historia que subían, era analizada al milímetro. Si salían a cenar con amigos comunes, si coincidían en un evento, todo se interpretaba como una señal de que su relación iba más allá de la amistad. Hubo un tiempo específicamente durante la emisión y el éxito de Erkenci en que la prensa turca y los medios de comunicación internacionales estuvieron constantemente persiguiendo a Can y Demet. Se les veía juntos en restaurantes, en el aeropuerto, en eventos sociales. Si bien es cierto que a menudo estaban rodeados de amigos o compañeros de trabajo, estas apariciones alimentaban aún más los rumores de un romance. Se publicaban fotos de ellos juntos, se especulaba sobre sus miradas y sobre la cercanía que mostraban. Y aunque ellos, en su momento, negaban rotundamente estar juntos, estas negaciones a menudo sonaban un poco forzadas, ¿no creen? Ahora, uno de los puntos clave en esta historia, y que genera mucha conversación, es la forma en que ambos han gestionado su vida privada. Can Yaman, conocido por ser bastante reservado sobre sus relaciones personales, ha tenido sus altibajos mediáticos. Demet Özdemir, por su parte, también ha intentado mantener un perfil discreto, aunque su popularidad la hace ser constantemente objeto de atención. Sin embargo, la conexión entre ellos en el set era tan fuerte que para muchos era difícil creer que solo fuera una amistad. Esa energía, esa complicidad, se sentía demasiado auténtica.
Pensemos en las escenas más icónicas de Erkénthicus. Las escenas de la cocina, donde Sanem descubre el amor por la fotografía, o las escenas donde Candide la conquista con su personalidad arrolladora. Cada una de ellas estaba impregnada de una verdad emocional que, para muchos, solo se puede lograr cuando hay una conexión genuina entre los actores. Los fans se enamoraron no solo de los personajes, sino de la química entre Can y Demet. Y esa química, queridos amigos, es lo que hace que una serie sea inolvidable. Lo fascinante de esta historia es cómo la narrativa de la ficción se entrelaza con la realidad. Los espectadores se convierten en detectives, buscando pistas, analizando cada detalle. Y es que en el fondo todos queremos creer en el amor, en esas historias que parecen sacadas de un cuento de hadas. Can y Demet, con su talento y su carisma, nos ofrecieron esa posibilidad. Incluso después de que Erkénthicus terminara, la conexión entre ellos pareció persistir. Continuaron siguiéndose en redes sociales, y ocasionalmente compartían fotos o comentarios que reavivaban las esperanzas de los fans. Por ejemplo, ha habido momentos en que se les ha visto juntos en eventos sociales, y aunque siempre se presentaba como coincidencia, para muchos no lo era. El hecho de que mantuvieran una relación amistosa y cordial después de una serie tan intensa, ya dice mucho. Además, es importante mencionar la personalidad de Can Yaman y su impacto en la opinión pública. Su carisma, su estilo y su forma de ser lo han convertido en un icono global. Demet Özdemir, por su parte, es admirada por su belleza, su talento y su elegancia. Juntos formaban una pareja visualmente deslumbrante y esa combinación de factores hizo que los rumores de un romance fueran aún más jugosos. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué ha pasado con estos rumores? Con el tiempo ambos han tenido otras parejas conocidas públicamente. Can Yaman ha sido vinculado sentimentalmente con otras figuras, y Demet Özdemir también ha tenido sus relaciones mediáticas. Esto, para algunos, ha cerrado la puerta a la posibilidad de que su relación fuera algo más que una amistad intensa en el pasado. Sin embargo, para muchos otros, la idea de que existió algo entre ellos, aunque sea un amor no correspondido o una relación que se quedó en un momento, sigue siendo fascinante. Lo que sí es innegable es el legado que Can Yaman y Demet Özdemir han dejado juntos. Erkénthicus no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en decenas de países, incluyendo España, Italia y muchos más. La pareja Can y Demet se convirtió en un fenómeno cultural, y la serie sigue siendo vista y disfrutada por millones de personas hoy en día. Su química en pantalla creó una conexión emocional tan profunda con el público que es difícil de replicar. Y a pesar de que hoy en día sus caminos sentimentales parecen haber tomado rumbres distintas, o al menos, las especulaciones sobre ellos como pareja se han diluido, la admiración mutua y el respeto profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir parecen seguir intactos. Y eso, en el mundo del espectáculo, donde las rivalidades pueden ser comunes, es algo digno de valorar. Han demostrado ser profesionales maduros que, independientemente de lo que haya podido o no haber pasado entre ellos, han sabido mantener una relación cordial. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Para mí, esta historia nos enseña la fuerza de la imaginación y la ilusión de los fans. Nos muestra cómo las historias que vemos en la pantalla pueden inspirarnos y cómo, a veces, deseamos que la magia de la ficción se traslade a la vida real. Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron una historia de amor inolvidable en Erkénthicus, y esa memoria, esa química que proyectaron, es lo que recordaremos siempre. Y aunque no podamos confirmar ni negar nada con certeza absoluta, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir como pareja de ensueño en Erkénthicus, y la posterior especulación sobre su vida real, nos deja una huella imborrable en el corazón de los amantes de las series turcas. Su conexión, real o imaginada, ha sido una fuente de ilusión y conversación para muchísimos de nosotros. Y con esto llegamos al final de este recorrido por la fascinante historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos desgranado los rumores, recordado su increíble química en Erkénthicus, y reflexionado sobre la poderosa conexión entre los actores y sus seguidores. Lo que sí es seguro es que ambos nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla, y su legado como pareja de ficción perdurará por mucho tiempo. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet? ¿Qué fue lo que más les gustó de su química en Erkénthicus? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.